Podcast Judicial de la Federación. Criterios relevantes del 21 de febrero del 2020. Bueno, pues en esta ocasión fueron cerca de 44 criterios los que fueron emitidos, que fueron publicados esta semana en el Semanario Judicial de la Federación. Sin embargo, pues solo algunos de estos son los que seleccioné para este podcast y vamos conociendo algunos de estos que se publicaron el pasado viernes. En primer término, es una jurisprudencia en materia penal y que se deriva de una contradicción de tesis en el Pleno del Primer Circuito, la cual tiene como número de registro 2021-677 y que tiene como rubro sustitutivos de la pena de prisión y condena condicional. La limitante para su concesión, tratándose de delitos consumados considerados como graves, establecida en el artículo 85 del Código Penal Federal, es aplicable para los cometidos en grado de tentativa. ¿Qué es lo que recoge esencialmente esta contradicción de tesis? Pues bueno, que este artículo 85 del Código Penal Federal, si bien no establece expresamente una excepción para que se concedan estos dos beneficios cuando las personas hayan sido condenados por un delito que no tuvo una consumación plena, el razonamiento que se da es que en virtud de que la Suprema Corte ha señalado que conforme al principio aludido, debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos fundamentales, e inversamente a la norma o a la interpretación más restringida si se busca establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o de su suspensión extraordinaria. Ese es el razonamiento que se da en el primer circuito, algo controversial porque pues claramente va en contra de la idea que se tiene al menos mayoritariamente o en una visión más garantista de lo que debe de ser el principio pro persona. Aquí a lo que se pretende establecer que cuando se trata de restricciones pues no hay que aplicar la interpretación más favorable, sino la interpretación más desfavorable, siendo esta la que restringe en mayor forma un derecho. Invariablemente creo que este criterio va a tener que llegar en su momento a la primera sala. Esperemos que haya otro circuito que sea el valiente y que le diga una situación contraria a ese primer circuito para que veamos un análisis más profundo que en su momento llegue a emplearse dentro de la Corte, sin descartar completamente que la Corte pudiera llegar a estar de acuerdo con esto que señala en el primer circuito. Por lo pronto valdrá la pena adentrarse un poco más en lo que es esta contradicción de tesis 10 del 2019 de la que deriva esta tesis en mención. Otro de los criterios que fueron emitidos y que también se trata de una jurisprudencia, de esta únicamente analizaremos brevemente algunos aspectos, es la de número de registro 2021-676 y tiene como rubro suspensión provisional en el juicio de amparo. Procede concederla contra los efectos del decreto expedido por el Congreso del Estado de Morelos, a través del cual abroga un diverso decreto pensionatorio. Sobre este aspecto, pues lo que señala esencialmente este criterio, que deriva también de una contradicción de tesis en el 18º circuito, esencialmente haré referencia a la última parte, de ahí que podrá conceder la propia suspensión provisional en el juicio de amparo contra los efectos de un decreto con estas características, pues la afectación o perjuicio que ocasiona el acto y sus consecuencias a la esfera jurídica del quejoso restringen el derecho a recibir su pensión,
aunado a que las prestaciones de seguridad social constituyen medidas positivas que tienden a dotar contenido al derecho al mínimo vital previsto en el orden constitucional. Esa es otra jurisprudencia. Valdrá la pena también adentrarse en el contenido de esa contradicción de tesis 4 del 2019 de la que deriva dicho criterio. Otro criterio más, esta es una tesis aislada y tiene como rubro vacaciones generadas y no disfrutadas. Los trabajadores regidos por el apartado A del artículo 123 de la Constitución Federal no tienen derecho a su pago cuando hayan sido despedidos y en el juicio laboral se decrete su reinstalación, porque no existe prohibición para su goce una vez reincorporados. Sobre este criterio se señala casi al finalizar el mismo lo siguiente: en la legislación laboral federal no existe restricción en cuanto a que las vacaciones no puedan fraccionarse o dividirse, como sí ocurre tratándose de los trabajadores al servicio del Estado, respecto de los cuales este tribunal ha sustentado criterio en el sentido de que aun cuando exista condena de reinstalación, debe condenarse al pago de vacaciones, precisamente por no ser susceptibles de fraccionarse o dividirse, pero sobre todo porque están programadas en calendarios oficiales que garantizan el servicio público. Sin embargo, como la Ley Federal del Trabajo no establece esta limitación, cuando se decrete condena a la reinstalación, si bien es improcedente el pago de vacaciones generadas y no disfrutadas anteriores al despido, lo cierto es que el trabajador, una vez reinstalado, podría solicitar el otorgamiento de sus periodos vacacionales que le correspondan, siempre y cuando su derecho al disfrute no hubiese prescrito. Ese es un criterio que viene del segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del séptimo circuito. Otro criterio más en esta materia es la jurisprudencia con número de registro 2021-679 y en este caso el rubro señala trabajadores de confianza de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios cuando demandan el reconocimiento de la antigüedad genérica para obtener su pensión jubilatoria, debe tomarse en cuenta la generada en los periodos que la integran, aunque sean discontinuos. Otro criterio más, este es en materia de lo que establece la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, y este es una tesis de la segunda sala que es aislada y que señala lo siguiente. En este caso tiene como número de registro 2021-672 y el rubro dice refugiados, interpretación conforme al artículo 19 del reglamento de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria. ¿Qué señala esencialmente en su contenido? Bueno, pues dice, considerando que la interpretación conforme a la Constitución exige que se opte por aquella de la que deriva un resultado más acorde al texto supremo a fin de garantizar la supremacía constitucional y simultáneamente permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico garantizando en todo momento principalmente el derecho de acceso a la tutela jurisdiccional efectiva, la interpretación de la excepción establecida por dicho precepto legal debe ser bajo un estándar probatorio mínimo, es decir, no debe ser estricta ni rigurosa o requiriendo pruebas concluyentes para demostrar la veracidad de sus afirmaciones, sino que bastará para tener por acreditado que efectivamente el extranjero estuvo imposibilitado para presentar su solicitud dentro del plazo fijado por la ley, que los hechos manifestados por el solicitante y las pruebas que tuviera a su alcance sean coherentes con el contexto de su propia situación, lo que será suficiente para que se dé trámite a las solicitudes presentadas fuera del plazo previsto por el artículo 18 de la ley referida. Con esto se garantiza 1. La protección más amplia de los derechos fundamentales de las personas, 2. Que la falta de presentación de la solicitud dentro de un periodo específico o del cumplimiento de otros requisitos formales no conduzcan de una manera automática a que la misma no reciba la consideración debida. 3. A que el solicitante sea oído con las debidas garantías durante el procedimiento respectivo a efecto de determinar si se encuentra en riesgo de persecución. Y 4.
el principio de no devolución, que implica que los refugiados ni los solicitantes del reconocimiento de esa condición pueden ser rechazados o expulsados sin un análisis adecuado e individualizado de sus peticiones. Ese es un criterio que, aunque es una tesis aislada, próximamente tendrá el carácter de jurisprudencia, porque al menos dentro de los antecedentes se señala que ya va en 4 el número. Otro criterio que va igualmente relacionado con esta temática es la tesis con número de registro 2021-671, y en este caso únicamente haré referencia al rubro que señala refugiados. El artículo 18 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, que prevé el plazo para solicitar el reconocimiento de ese estatus jurídico, supera el test de proporcionalidad. Y bueno, pues ya dentro del criterio se hace un análisis pormenorizado de lo que es ese test de proporcionalidad y por qué considera la segunda sala que sí colma los extremos del mismo. Continuando con los criterios, hay una jurisprudencia más, en este caso es entre materia penal y constitucional, y que tiene como número de registro 2021-675, y la cual señala como rubro suspensión provisional en el juicio de amparo indirecto promovido contra el aseguramiento de vehículo automotor. Es improcedente concederla cuando la negativa del Ministerio Público de devolverlo deriva de la existencia de diligencias ministeriales pendientes. Esta tesis, pues, seguramente también va a ser algo controversial, porque pues muchas veces los ciudadanos que acuden a la impugnación de ese tipo de omisiones por parte de la gente del Ministerio Público o de ese tipo de actuar, pues lo que desean es que de manera pronta se regrese el vehículo, y que muchas veces pues el acudir ante el juez de control, ya sea en una tutela de derechos, o acudir ante el juez de distrito por medio de un amparo, pues lo que se busca es que de la manera más pronta el Ministerio Público entregue el automotor, entregue el inmueble asegurado, entre otros supuestos. Y aquí pues lamentablemente se está abriendo una puerta que difícilmente se va a cerrar, sino que va a ser una puerta que va a dilatar aún más el proceso de acceso a la justicia hacia quienes pasan por este tipo de situaciones. Sin embargo, pues sí conviene hacer referencia a los aspectos que señala. Es un criterio algo largo, sin embargo, vamos analizando algunos aspectos. Dentro de su contenido señala: conforme al artículo 21 de la Constitución, la investigación de los delitos corresponde al MP, lo que converge con el esclarecimiento de los hechos, que es un objetivo del proceso penal, de acuerdo al 20 constitucional. Por otro lado, el 229 del Código Nacional cataloga el aseguramiento de bienes como una técnica de investigación ministerial, y su objeto durante el desarrollo de esta es mantener el bien en el estado que materialmente fue asegurado por el MP, para que no se altere, destruya o desaparezcan huellas, o porque pudiera tener relación con el delito. Bajo esta dinámica, como el aseguramiento de un vehículo automotor, los artículos 236 y 237 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevén que el propietario, el poseedor o el tenedor legítimo puede solicitar al MP su devolución con o sin reservas, después de que se hayan realizado las acciones de peritaje y registro señaladas en el primer precepto, siempre y cuando no haya sido medio eficaz para la comisión del delito. Ahora, si el MP niega la solicitud de devolución porque faltan diligencias o actos de investigación para realizar, esta contestación forma parte de las circunstancias fáctico-jurídicas que el órgano jurisdiccional de amparo debe ponderar como parte de la naturaleza del acto que se reclama al resolver sobre la suspensión provisional a petición de parte. En este orden, en atención a esa naturaleza del acto reclamado, es improcedente conceder la suspensión provisional con los efectos restitutorios del artículo 147, párrafo segundo de la Ley de Amparo, a fin de que el vehículo automotor asegurado sea entregado temporalmente al quejoso que acreditó su propiedad en la carpeta de investigación, si de los datos contenidos en la demanda de amparo y de los documentos se colige que el MP negó su devolución porque existen diligencias ministeriales pendientes,
pues de concederse la suspensión con esos efectos, se seguiría un posible perjuicio al